He descubierto que en la vida hay varias formas de aprender. Es como si el aprendizaje se cultivara en dos salones. Yo estuve en mi primaria en una escuela pública de mi país, y durante toda la primaria siempre tuvimos una maestra que nos dio todas las clases. Era un solo salón. Cuando pasé a el bachillerato o la secundaria, ya no era solamente un salón, íbamos a diferentes salones. Cada uno de los salones tenía diferentes profesores y cada uno de los profesores tenía diferentes técnicas. Al principio habían profesores que me gustaba muchísimo como enseñaban, pero también habían otros profesores que me daba como cierta molestia porque eran muy exigentes, porque a veces creo que eran un poco complicados. Pero cuando ya salí de la escuela, empecé a valorar y agradecer todas y cada una de las lecciones que a lo largo de mi vida recibí. Creo que en el crecimiento como hijos de Dios y como cristianos, Dios tiene dos salones preparados para nosotros. El primer salón es el salón del consejo y la instrucción. Es donde aprendemos gracias a la sabiduría de otros. Es donde aprendemos gracias a las experiencias de otros. Es donde nos sentamos con un corazón humilde y sencillo a aprender de aquellos que han vivido cosas que tal vez nosotros todavía no hemos vivido. Y esto es inherente a la edad o a la experiencia. Hay personas que tienen muchos años y son muy inmaduras. Hay personas que tienen pocos años y son más maduras. Y hay personas que hacen juego con su edad. Son jóvenes inmaduros y hay otros que son adultos muy maduros. Esto es realmente muy variable. Pero la segunda aula en la cual nosotros podemos aprender es el salón del dolor. Y es cuando las lecciones más profundas de nuestra vida las aprendemos en los momentos más dolorosos que podríamos vivir. La palabra del Señor nos habla de que su pueblo tuvo que entrar a una temporada muy dolorosa a raíz de sus errores y sus equivocaciones. Y hoy quiero que leamos un fragmento bíblico de un instante en el cual la palabra nos deja ver cómo su pueblo atravesó el dolor, pero en medio del dolor encontraron esperanza. Porque hoy te quiero decir a ti que estás viendo esta palabra y a ti que estás en este lugar, a pesar de los dolores que vivamos en la vida, a pesar de las dificultades que atravesemos por momentos, con Cristo siempre habrá esperanza, aún en medio del más profundo dolor. Dije, con Dios siempre habrá esperanza a pesar del más profundo dolor. Alguien dígame amén si lo cree en esta hermosa mañana, por favor. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Salmos, capítulo número 126, versículo número 4 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Leeré la Nueva Traducción Viviente. Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. Amén y amén. ¿Cuántos toman la palabra del Señor en este momento? Y hoy hemos titulado el mensaje de esta mañana: aprendiendo por el dolor. Póngamelo ahí, por favor. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Aprendiendo por el dolor. Es probable que hoy tengas sentado en la iglesia personas que dicen: pastor, en esta temporada de mi vida estoy atravesando un momento de dolor. En medio de esta temporada de mi vida estoy atravesando por un momento que ha causado un profundo dolor en mi vida. Hay diferentes cosas que nos llevan al dolor. Sentimos dolor por algo que no se nos dio. Sentimos dolor por la traición. Sentimos dolor cuando alguien nos miente. Sentimos dolor cuando tenemos pérdidas relevantes en nuestra vida de cosas que jamás pensamos que íbamos a perder. Sentimos dolor cuando no recibimos el trato esperado de otros. Sentimos dolor cuando vemos que nuestra familia se empieza a fracturar.
Sentimos dolor cuando atravesamos episodios traumáticos que de repente no nos tenían preparado para ellos, y decimos: pastor, estoy en una temporada que yo nunca calculé, que yo nunca programé y que incluso jamás esperé estar viviendo. Pero yo le tengo buenas noticias. Ese salón de clases llamado dolor es el salón en el cual Dios va a desarrollar la mayor fortaleza de tu carácter, porque sin dolor no llegas a la fortaleza, sin dolor no llegas a la firmeza. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Sin esas lágrimas que estás derramando, no vas a aprender a cultivar las más profundas oraciones. Sin esas lágrimas que has tenido que cultivar, no vas a aprender a depender de la forma más plena y más constante en el Señor, porque el dolor te quita el bienestar terrenal para recordarte que el bienestar terrenal hoy está y mañana desaparece, pero hay otro bienestar, y es el bienestar que da Dios aún en medio de los desiertos, aún en medio de la sequía, aún en medio de la escasez. Es donde Dios dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te sostendré, siempre te levantaré con la diestra de mi justicia. Alguien diga amén. ¿Sabe dónde se siente esa palabra? Esa palabra se siente con mayor ahínco en los momentos de dolor. Ahora, dice Samuel Chand: el dolor es un salón de clases para el crecimiento. Y quiero llevarte hoy por 3 principios de la palabra que he encontrado en esta cita que leímos, y que quiero que puedan ser hoy esos fundamentos sobre los cuales soportes lo que hoy el Señor te está hablando respecto al dolor. Y el primer principio es este: aprendemos en medio del dolor, en primera instancia, a sembrar con lágrimas. Póngamelo ahí por favor en la pantalla. En primero, a sembrar con lágrimas. Repítalo conmigo fuerte por favor. ¿Qué aprendemos en el dolor? Fuerte: a sembrar con lágrimas. Lo dice la palabra del Señor. Vamos al verso número 5 por favor. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. ¿Qué es sembrar con lágrimas? Generalmente cuando el dolor nos asalta, siempre hay cosas que perdemos. Cuando el dolor llega, siempre hay cosas que parecían construidas, que pasan de estar construidas a estar destruidas. Pasan de estar edificadas a estar derribadas. Por lo tanto, una de las cosas que más cambian en ti es la percepción de seguridad que antes tenías. Antes estabas tranquilo, antes estabas estable, antes estabas pleno, pero ahora que el dolor llegó, tú sientes que todo lo que era tu tranquilidad y tu estabilidad se distorsionó. Y ese momento de volver a empezar no es fácil. Porque cuando tienes que volver a empezar, hoy te quiero decir, el volver a empezar estará acompañado de una siembra que la palabra llamó siembra hecha con lágrimas. Le voy a contar la historia de 2 hombres que conocí hace algún tiempo. El primero de ellos era un hombre que estaba casado con su esposa, pero mientras estuvieron casados, él nunca valoró a su esposa como debió hacerlo. Su esposa llegó un día en el que llegó al límite, ya no soportó más el comportamiento de este hombre y decidió alejarse de él y separarse. Cuando este hombre atraviesa este momento de dolor, es donde se da cuenta que lo único que le puede dar esperanza es Jesucristo. Porque curiosamente el dolor es capaz de ablandar hasta el más duro corazón. El dolor es capaz de quebrar un corazón de piedra y hacerle un corazón de carne otra vez. Por eso el dolor no es tan malo como parece. Es un aliado para acercar la gente hacia el verdadero propósito del Señor. Este hombre llega y empieza a buscar a Dios, y cuando encuentra a Cristo, encuentra que en Cristo hay esperanza para restaurar su matrimonio. Empieza a aprender y empieza a sentir lo que todos sentimos cuando llegamos a Cristo, con la vida hecha a pedazos. Y es que no importa de qué tamaño sean las ruinas que estás viendo, no importa de qué tamaño sean las cenizas que quedaron de tu matrimonio, sean las cenizas que quedaron de tu negocio, sean las cenizas que quedaron de tu ministerio, no importa
importa de qué tamaño sean las ruinas que quedaron de tus sueños, mi Dios es capaz de reconstruir y de volver a levantar aún al que cayó. Mi Dios es capaz de hacer cosas nuevas con aquellos que le dicen: yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no soy capaz, pero tú sí eres capaz. En mis fuerzas estoy agotado, pero Dios en sus fuerzas todo le es posible. Y para el que cree, todo es posible. Gríteme amén si lo cree, por favor. Y entonces te llenas de esperanza. Pero esa esperanza es solamente el primer paso de tu reconstrucción. ¿Qué sigue? Cuando este hombre empieza a recibir palabra, dice: ya sé lo que tengo que hacer. Mi problema era que yo no trataba bien a mi esposa. Tengo que empezarla a tratar bien. Y fue y se compró un ramo de flores y se lo llevó a la señora. Y no solamente le llevó flores, le llevó mariachis. Pregúnteme qué hizo la señora. Si no me pregunta con chisme, no le cuento. Lo rechazó. Ella no quería nada con él. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Pues porque estaba cansada. Porque ella tenía años, escúcheme bien, años y años de ver el mal comportamiento de su esposo. Tenía años y años de ver a un hombre que prometía cambiar pero no cambiaba. La diferencia es que por primera vez este hombre había depositado su restauración en las manos del Señor. Antes le hacía promesas cada vez que peleaban, pero ahora las promesas él no se las estaba haciendo solamente a ella. Ahora las promesas se las estaba haciendo a Dios. Y escúcheme bien, que tú deposites tu restauración en Dios no significa que no tengas que sembrar con lágrimas. Lo voy a volver a repetir. Que tú deposites tu restauración en las manos del Señor no significa que no tengas que sembrar con lágrimas. La Biblia dice: tendrán que sembrar con lágrimas. ¿Sabes qué es sembrar con lágrimas? Hacer cosas buenas y no ver los resultados de manera inmediata. ¿Sabes qué es sembrar con lágrimas? Tratar de ser un buen esposo ante esa mujer con la cual te equivocaste y no ver una respuesta por parte de ella. ¿Sabes qué es sembrar con lágrimas? Levantarte y decir: voy a hacer las cosas bien, y que hayan personas que no crean en tu cambio. Eso es sembrar con lágrimas. Porque sembrar con lágrimas te recuerda que la primera aprobación no viene de la gente. La primera aprobación viene de parte del Señor. Cuando siembras con lágrimas, tú dices: pastor, yo siento que en este levantarme la gente no me está apoyando, la gente no está confiando en mí, la gente no está viendo con fe lo que yo estoy haciendo. Es que Dios te está enseñando que no se trata de lo que piense la gente, que siempre se ha tratado de lo que Dios piense de ti. Por lo tanto, hoy te digo: sigue sembrando aunque no veas resultados. Sigue sembrando aunque el hombre no esté viendo nada. Porque aunque el hombre no lo esté viendo, Dios está viendo tu cambio. Y este hombre siguió haciéndolo y siguió haciéndolo. Y esa mujer se colocaba dura y no quería nada. Pero él insistió hasta que finalmente la respuesta llegó. Y una de las cosas que más lo ayudó a él en su camino fue cuando yo le compartí a él mi testimonio. Yo soy pastor, toda mi vida he sido cristiano, siempre he servido al Señor. Y lo último que se me pasó por la cabeza era que yo podría algún día pasar una crisis matrimonial. Fue lo último que pensé. Dije: conozco del Señor, conozco de la palabra, amo a Dios. La única mujer con la que he estado en mi vida es mi esposa. ¿Qué puede salir mal? Tenemos todo para ser felices y para estar bien. Pero llegó un momento en donde, a raíz de mi descuido y mi adicción al trabajo, y cuando le hablo de trabajo le estoy hablando del ministerio, porque desde que tengo 18 años trabajo para la obra a tiempo completo. Y yo estaba sumergido en la obra y en la obra y en la obra. Y mi tiempo era para consejerías, y mi tiempo era para prédicas, y mi tiempo era para funerales, y mi tiempo era para visitas. Y toda la iglesia tenía el pastor Juan Pablo, pero había una familia que no tenía el pastor Juan Pablo: mi propia familia. Y llegó un momento en donde mi esposa ya no aguantó más y me echó de la casa. ¿Puede creerlo? Así no lo crea, se lo cuento porque es verdad. Esa señora me echó de la casa y me dijo: mijo, váyase, porque yo aprendí a vivir sin usted. Yo se lo había enseñado con mi ausencia. Y yo creía que iba a ser un gran pastor descuidando a mi familia.
Y yo creía que cuanto más me diera la obra, Dios se iba a encargar de mis cosas mientras yo me encargaba de las suyas. Qué ignorante de mí, que pasé corriendo por la recomendación que Pablo le mandó a Timoteo cuando le dijo: si alguno desea obispado, buena cosa desea. Pero en medio de su lista llega a un punto que dice que aquel que anhela servir a Dios tiene que gobernar bien su propia casa. Yo era de esos pastores que pasaba corriendo por ese versículo y dije: no, yo me encargo de la obra y Dios se encarga de lo mío. Y tuve que entrar en una etapa de mucho dolor, porque cuando mi esposa me dijo: no quiero nada más contigo, yo sentí que la estaba perdiendo. Y paradójicamente hay muchos ministros que no se han dado cuenta que el que pierde la familia lo pierde todo. Y en medio de ese temor y de ese miedo tuve que empezar a levantarme, a tratar de reconstruir mi hogar, a tratar de reconstruir a mi familia. Mi esposa no quería nada conmigo, yo le sobaba la espalda y me decía: no me toque. Y yo: entonces, ¿a quién toco? Si usted es la mía. No quería nada. ¿Cuántos casados hay aquí? Levante la mano los casados. No quería nada, nada de nada. ¿Me entiende? Duro, eso es duro. Yo empecé a ser detallista con ella y le dije: te voy a llevar a un restaurante. Y esa señora iba toda mal encarada al restaurante. Y entonces la llevé a uno de los restaurantes más finos de la ciudad. Fuimos allá, yo me arreglé, ella se arregló preciosa, se sentó en la mesa. Pero quiero que me entiendas, ella allá y yo aquí. Yo trataba de ponerle conversa, de hablarle bonito. Esa señora estaba dura, se había enroscado. De repente, yo tratando de guardar memorias, le digo al mesero: ¿podría tomarnos una foto, por favor? Y ella decía: le sonría para la foto, que Cristo le ama. Llegó el mesero, tomó la foto y mire, fue una experiencia terrible. El mesero tomó la foto y yo así abrazándola, sonreí y cambió la cara y automáticamente y corrió la silla. Fue tan doloroso, queridos hermanos. Yo llevaba mucho tiempo abandonando a mi esposa y no había entendido que a veces para reconstruirte necesitas sembrar con lágrimas. Necesitas hacer cosas buenas y de repente no ver los resultados. Hay gente que al sembrar con lágrimas, como no ve los resultados, se desanima y dice: no, nada va a pasar, estoy perdiendo mi tiempo. Hoy vine como atalaya del Señor a decirte: sigue sembrando aunque estés llorando. Sigue sembrando aunque no veas la respuesta. Sigue sembrando aunque no veas lo que tú esperas. Sigue sembrando, porque esas semillas, aunque sean depositadas con lágrimas, van a traer una cosecha de bendición si no desmayas en lo que el Señor te llamó a hacer. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Llegó un día en donde mi esposa no aguantó más y me dijo: ya no aguanto más esta sequedad, te amo. Se me tiró encima y ay, Señor, aleluya, yo no podía creer. Pero ese dolor me enseñó y aprendí que nunca puedo olvidarme que el ministerio es un regalo precioso, pero el primer ministerio que Dios me ha entregado se llama Lorenita, Jerónimo y Anita. Si tengo mi familia en bendición, si ellos están bien, voy a tener la autoridad espiritual, familiar y moral para poder predicarle a otras personas. El dolor te hará ponerte en orden otra vez. Así no diga amén. Así es. Y si no me cree, léalo en la Biblia. Eclesiastés 7:3 dice de la siguiente manera. Eclesiastés 7:3 dice: es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Otra vez, ¿puede leerlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Mire, la historia del otro hombre que le quiero compartir. Pastor, ¿y qué pasó con el primer hombre que usted nos contó? Pues lo que le quiero contar es que luego de esperar por varios meses, Dios trajo la restauración a la familia de este hombre. Y Dios tocó el corazón de esta mujer hasta que finalmente ella decidió darle una oportunidad a él. Restauraron su matrimonio, ahora tienen un nuevo bebé y son una familia preciosa que ama y sirve al Señor. Porque escuche bien, aquel dolor que para este hombre fue profundo fue
el escenario en el que Dios desarrolló y pulió el carácter de él para enseñarle que no podía seguir siendo igual, que necesitaba ser una mejor persona para de esa manera poder tener una mejor familia. Pero aquí viene la historia de otra pareja, y esta historia la conocí muy de cerca, no por el dolor del hombre, sino por el dolor de la esposa. Era una mujer que se congregaba en la iglesia, buscaba del Señor, pero particularmente ella iba sola a la iglesia. Sus oraciones estaban enmarcadas en que su esposo llegara a los pies de Cristo. Yo la vi a ella pagar retiros de parejas y presentarse al retiro sola porque su esposo necio no quería buscar del Señor. Yo la vi pagar cenas de parejas. Lo hacía como un acto de fe. Ella decía: voy a pagar esta cena para que mi esposo vaya. Y no la vi por meses, la vi por años creerle al Señor para que su esposo llegara a los pies de Cristo. Sabe, esta mujer tenía mucha fe, pero cuando la fe no haya respuesta, usted siente demasiado dolor. Y también la vi a veces el último día decirme: pastor, ¿hay alguna pareja que pueda ganarse esta cena para que no se pierda el dinero? Otra vez mi esposo me dijo que no. Y esperó y esperó y esperó, hasta que llegó un día en donde esa mujer se cansó de esperarlo. Y ella dijo: ¿sabe qué, pastor? No voy a esperar más, no voy a aguantar más, yo no puedo más con esto. Y recuerdo que pasados unos días, quien tocó la puerta de mi oficina, a que no sabe quién fue, el esposo, diciéndome: pastor, ayúdeme, yo siento que estoy perdiendo a esta mujer, yo siento que estoy perdiendo a mi esposa, siento que necesito al Señor, siento que necesito la ayuda de Dios. Yo no sé por qué yo no había reaccionado, y fue tan hermoso empezar con este hombre un proceso para enseñarle a orar, para enseñarle a reconquistar a su esposa. No fue nada fácil, mi hermano, costó tiempo, costó sembrar con lágrimas, pero recuerda lo que dice la palabra: la tristeza tiende a pulirnos. La tristeza empieza a desarrollar en nosotros lo que nunca en un momento de beneplácito pudimos desarrollar. Del Señor, esa familia fue restaurada y hoy también son una pareja preciosa que aman y sirven al Señor. Lo que vengo a decirte es: aunque tienes dolor, también tienes esperanza. Aunque estás sembrando con lágrimas, también tienes esperanza. Alguien dígame amén si recibe la palabra y lo cree, por favor, en este momento. Si va a aplaudir al Rey, hágalo con fuerza, por favor. Pastor, es que yo siento que mis lágrimas nadie las ve. Yo siento que este dolor nadie lo entiende. Le tengo noticias: tendrás que atravesar una etapa de sufrimiento en el anonimato. Tendrás que pasar una etapa en medio del dolor en el que sentirás que nadie te entiende, en el que sentirás que nadie te va a apoyar, en el que sentirás que la gente que podía darte la mano simplemente te dio la espalda. Pero eso es necesario para que sepas que las lágrimas que el hombre no te reconozca, Dios las está viendo. Dije: toda lágrima que derramaste que para el hombre no fue importante, sí es importante para el Señor. Lo vuelvo a repetir: aunque tus lágrimas sean ignoradas por el hombre, nunca serán ignoradas por el Espíritu Santo del Señor. Se lo voy a mostrar con la Biblia. Salmo 56 versículo 8 dice: Salmo 56 versículo 8 dice la palabra del Señor: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Quiero que por favor perciba lo hermoso de este versículo. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en un frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Iglesia, hoy te quiero decir: cada lágrima que has derramado por la restauración de tu hogar no se perdió. El Señor las tiene en sus manos. Cada lágrima que derramaste en medio de tu ministerio, cuando sentiste el desprecio y el rechazo de otros,
no se perdió. Dios las tiene en sus manos. Cada lágrima que derramaste en tu proceso de salud, donde batallabas entre la vida y la muerte, no se ha perdido. Dios la tiene en su mano. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Y si el Espíritu Santo lo ve, no es solamente para entenderte, es también para ayudarte y decirte: aunque sea grande el dolor, más grande será la restauración que traeré a tu vida. Dígame amén si recibe la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero déjeme mostrarle el segundo principio. No solamente necesitamos sembrar con lágrimas, en segunda instancia necesitamos aprender a esperar la cosecha con paciencia. Otra vez, a esperar la cosecha con paciencia. La distancia entre donde tú estás y donde Dios te quiere llevar muchas veces está conectada a un dolor que no queremos experimentar. Hay tantas personas que creen que la vida con Dios es de siembras y cosechas instantáneas. Escúcheme lo que le voy a decir. La palabra dice que podemos sembrar con lágrimas, pero también habla de cosecharán. Diga conmigo, cosecharán. De nuevo, otra vez, cosecharán. Está hablando no de algo que va a pasar ya, sino de algo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, es necesario desarrollar paciencia en medio de nuestra siembra. Hay gente que se desespera porque no ve el resultado de forma inmediata. Pero yo te quiero decir algo, querido hermano: en todo proceso de restauración tendrás que aprender a ver mirando hacia lo lejos. En todo proceso de restauración tendrás que aprender a ver, no solamente enfocándote en lo que tienes cerca, sino en lo que va a pasar después. Una de las cosas que Dios permite en medio de nuestro dolor es que hagamos cosas y no veamos resultados inmediatos. ¿Sabe para qué? Para desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu Santo llamado paciencia. La paciencia hace que la espera sea diferente. La paciencia hace que la espera sea más llevadera. La paciencia hace que nosotros no nos enfoquemos en lo que el hombre está haciendo, sino en lo que Dios está haciendo dentro de nuestra vida. A veces nosotros nos enfocamos solamente en lo que va a pasar en otros y dejamos de percibir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Escúcheme lo que le quiero decir: cuando Dios te sienta a esperar, es porque tiene un propósito con tu carácter. Lo vuelvo a repetir: cuando Dios te sienta a esperar, es porque está trabajando en algo de tu carácter. Cuando Dios no trae las cosas de manera inmediata para tu vida, no es porque Él no te ame. Al contrario, Él te ama, pero Él sabe que en medio del dolor muchos de nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el hombre, en el banco, en las personas, en el amigo, en el contacto, en el líder, en la persona que me puede resolver, y se nos olvida que el que aprende a esperar poco a poco se va decepcionando de lo que el hombre puede hacer para volver a confiar en lo que Dios le dijo. Necesitamos aprender a esperar la cosecha. Pero aprende a mirar hacia lo lejos. Aprende a mirar a largo plazo. Aprende a recordar que hay cosas buenas que tú vas a hacer que no te van a dar resultados ya, pero te van a dar resultados a largo plazo. Aprende a recordar que hay cosas buenas que tú vas a hacer por otros que no vas a ver el cambio ya, pero vas a ver el cambio en tus generaciones. Abuelos que están aquí sentados viendo esta palabra, aprende que hay oraciones que estás haciendo por tus hijos y por tus nietos que no vas a ver el resultado ya, pero llegará el día donde los verás sirviendo a Jehová de los ejércitos, y recordarás esas lágrimas que derramaste y recordarás esas oraciones que pusiste. Alguien dígame amén si lo está entendiendo. Aprende a esperar con paciencia. Dios quiere que seamos pacientes, porque en la impaciencia no obra el espíritu sino la carne. Nuestra naturaleza es altamente impaciente. Pero mire, otra de las cosas que nosotros percibimos en medio de la paciencia es que Dios siempre es fiel, incluso cuando la vida es dura. En la paciencia usted se da cuenta que el Señor en todo siempre está obrando para nuestro beneficio. El dolor y la paciencia nos enseñan a depender de Dios. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted tocó una puerta y no se le abrió, no le quedó más remedio que depositar su confianza en Dios?
Si ha visto que todas las cosas que usted hizo un gran esfuerzo para que hubiese un cambio rápido y no encontró un cambio, el único que pudo soportarlo y sostenerlo fue el Espíritu Santo de Dios. Hoy le quiero decir, Dios puede cambiar las cosas de manera inmediata, pero nos hace esperar para que aprendamos a aumentar nuestra fe en Él y aprendamos a depender no del hombre, sino del Señor. Yo he visto en mi vida cosas maravillosas que usted no se alcanza a imaginar, pero las cosas más lindas que Dios ha hecho en mi vida, las ha hecho después de un largo proceso de dolor y de paciencia. Nunca ha sido inmediato, porque paradójicamente lo que nos dan rápido y lo que no nos cuesta, no lo valoramos. Necesitamos aprender a ser personas pacientes y a confiar en el Señor. Alguien dígame amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 4, verso 17 al 18. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Vuelvo a repetir eso. Y no durarán mucho tiempo. ¿Alguien puede levantar su mano y tomar lo que dice la palabra del Señor? Es más, vamos a leer este verso fuerte y claro a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Avance al verso 18, por favor. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. En esa espera no estás viendo fe, pero esa fe es la que te va a sostener. En esa espera tal vez no estás viendo el gozo, pero ese gozo es el que te va a sostener. En esa espera no estás viendo el carácter que Dios está formando, pero ese carácter es el que te va a sostener. Hay gente esperando cosas cuando Dios lo que está haciendo es trabajar en tu carácter. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Pastor, es que yo no veo nada que pase. Es que no se trata de lo material. Rompe con esa materialidad. Pastor, es que, ¿cómo le explico? Yo dije, Señor, dame la provisión para eso, y no llegó la provisión. Y no te estás dando cuenta que Dios no te quería dar recursos, te quería dar enfoque. Pastor, es que yo me compré un peluche grandote, pastor, y un ramo de flores gigante que me tapaba esta cara fea que tengo para llevarle a mi esposa. Y yo se la llevé, y esa señora no dijo nada, pastor, porque usted creía que lo que iba a recibir era la sonrisa de su esposa. Y Dios no le estaba dando la sonrisa a su esposa, Dios lo estaba haciendo más romántico. ¿Alguien me está entendiendo? Pastor, yo abrí el negocio y no vendí todo lo que yo había programado, pastor. El Señor no está conmigo. Claro que sí. Lo que pasa es que Dios no quería darte ese día plata, quería darte diligencia, quería darte orden. Entiende que Dios no trabaja con cosas solamente. Dios quiere forjar en ti cosas que nadie ve, pero te van a ayudar siempre. Van a transformarte en una persona diferente. Cuando Dios más te hace esperar, es porque más grande va a ser lo que Él va a hacer en tu vida y en tu historia. Alguien gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Aprenda a ser paciente. Paciente. Diga conmigo, voy a esperar la cosecha con paciencia. Alguien escríbalo, vamos, dígalo, voy a esperar la cosecha con paciencia. Aprenda a mirar a largo plazo y dígale, Señor, hay cosas que estoy haciendo hoy que tal vez no me van a dar resultados ya, pero voy a mirar a largo plazo. Voy a mirar hacia lo que viene. Hay cosas que yo he cosechado en mi vida que sé que no son semillas que sembré hace poco. Sé que son semillas que sembré hace años, que sembré en medio del anonimato, que sembré en medio del dolor. Yo sé que muchas de las cosas que hoy están pasando en mi vida ministerial no están pasando porque simplemente Dios un día dijo, ay, mi hijo, qué bueno eres tú,
toma lo que tengo para ti. No, cada vez que veas a un hombre de Dios, cada vez que veas a una mujer de Dios, cada vez que veas a una persona que ha salido adelante, nunca olvides esta ley: la gente crece de acuerdo a la capacidad de resistir el dolor. Nunca subestimes la historia de una persona. Hay matrimonios preciosos que se han levantado, pero la gente no sabe el dolor que han tenido que pasar adentro. Y no es que vivan de apariencia, sino que mi Dios es especialista en quebrar vasijas y volverlas a reconstruir. Y si hoy sientes que la vida te está quebrando, prepárate, porque si logras resistir el dolor, Dios te va a reconstruir y Dios te va a levantar. ¿Sabes cuál es la gente que se estancó y nunca creció? Los que en medio del dolor no lo resistieron. Ahí están. No, es que pastor, a mí me despreciaron en la obra. Yo cantaba y un día un hermano me dijo que yo canto bien, pero se me oye mal. Entonces yo de ese día me fui, pastor, y yo no volví a cantar. La primera vez que a mí me dieron la oportunidad de tocar la batería en un grupo de alabanza, tenía 11 años de edad. Estaba chiquito, peludo y gordito. Era la cosa más hermosa del mundo. Y yo le oraba al Señor que la baterista, porque la que tocaba la batería era una mujer de la iglesia, no fuera. Yo le decía: Señor, por favor, yo no es que le desee el mal, pero que le dé daño de estómago, que le agarre el trancón y no pueda llegar a ministrar. Era como esos jugadores de fútbol que oran ahí sentados esperando tener una oportunidad y dicen: yo quiero a mis compañeros, pero que se lesionen, Padre, para ver si me dan una oportunidad. Así era yo. Cuando finalmente me dieron la oportunidad de entrar y de tocar la batería, yo me senté tan emocionado. Pregúnteme cómo toqué. Mal. Me equivoqué, pero eran los nervios, porque era mi primera vez tocando. Yo practicaba todos los días, pero estaba tan nervioso que me asusté. El director de alabanza de aquel entonces, un hombre que era de esas personas que las ponen por talento pero no por carácter, gente que le hace mucho daño al reino del Señor. Si hay un error que podemos cometer los pastores, en los que caemos muy frecuentemente, es poner gente por habilidad y no por carácter. Cuando pones una persona al frente que tiene talento pero no tiene carácter, esa gente, en lugar de producir cosas buenas, le va a hacer mucho daño a las ovejas. Porque la gente aprende a desarrollar talento cuando tiene carácter, pero cuando tiene talento y no tiene carácter, no necesariamente va a crecer en la vida. Este hombre, luego de verme tocar, me dice: ¿y usted qué hace tocando batería? Usted no sirve para la música. 11 años de edad. Hay gente aquí sentada que personas con cierto rango de autoridad les causaron dolor a decirles: tú no sirves, tú no puedes, no hay nada que hacer, esto no es lo tuyo. ¿Qué hubiera pasado si el pastor Juan Pablo, que en ese momento tan solo era un niño, que estaba a punto de cumplir 11 años de edad, entre los 11 y los 12 años de edad, hubiera dicho: sí, yo no sirvo para la música? ¿Usted cree que yo salí feliz de ese ensayo? Salí tan triste. Me fui, me hice en la parte de atrás, me metí debajo de unas escaleras a llorar, porque le dije: Señor, yo solo quería una oportunidad y lo que menos esperaba era que me fueran a tratar de esa forma. Pero bendito Dios por aquellos que han entendido que el dolor es un estado que llega, pero no un estado en el que debo quedarme para siempre. Yo me levanté y dije: pues si Él cree que no sirvo, me voy a esforzar y voy a hacer las cosas bien. Si a Él le parece que yo no soy capaz, pues Él no me está viendo con los ojos que Dios me ve. Me voy a disciplinar, me voy a esforzar y Dios me va a ayudar. Y por creerle a Dios más que creerle al hombre, terminé siendo el director de alabanza de la iglesia con el pasar de los años. Aprende a sembrar con lágrimas y aprende a mirar hacia adelante, porque tal vez los que hoy no creen en ti te están dando lugar para que entiendas que aunque el hombre no te cree, Dios sí cree en ti y además tiene promesas maravillosas para ti. Alguien grite mi amén si lo cree, por favor. La diferencia de la gente que crece y la diferencia de la gente que se estanca es lo que hacen con el dolor. Pastor, yo quisiera que nadie me lastime. Váyase para Dubái y enciérrese por allá en una pieza y no hable con nadie. Pero si usted va a vivir, si usted va a convivir, si usted va a ir a una iglesia, si usted se va a casar,
si usted va a tener hijos, si usted va a trabajar en una empresa, si usted va a ser un ser humano normal, tarde o temprano pasará por el dolor. Pero ya se lo dije, es una escuela donde se aprenden las mejores lecciones de la vida. Siembre con lágrimas, pero nunca olvide que Dios hará que coseches con alegría y con regocijo. Hoy estoy viendo lo que estoy viendo, porque a pesar del dolor dije: Señor, voy a sembrar y voy a sembrar y voy a hacerlo, y voy a creer en ti y voy a confiar en ti. Y así no confíen en mí, yo sé en quién he creído. Y así dijeron: este no sirve para pastor, yo sé en quién he creído. Y así digan: ese matrimonio no para ningún lado, yo sé en quién he creído. Cuando le dijeron a mi esposa: ¿qué te va a ofrecer ese muchacho? Ella dijo: no importa, él es un hijo de Dios. Y harto que Dios nos ha bendecido y nos ha levantado. ¿Sabe por qué? Dios levanta no al que desiste, sino al que persiste. Y aunque con lágrimas siembre, diga: yo sé quién es mi Dios y Él me levantará de este pozo en el que he caído. Alguien grite mi amén si me está entendiendo. Iglesia, sigue sembrando y espera la cosecha con paciencia. Llegarán días en donde la gente mirará esta iglesia y de lo último que van a pensar que existió fueron las lágrimas con las que sembraron. Llegarán personas y verán y dirán: qué iglesia tan grande, qué iglesia tan hermosa, qué iglesia tan organizada, qué iglesia tan linda. Pero no recordarán los días que hubo gente que traicionó, no recordarán los días que lloraste por la gente que te despreció. No sabrán esa historia, pero no importa. Jehová tiene sus lágrimas, tiene mis lágrimas en su libro. Y Él me enseñó que aunque siembre con lágrimas, con regocijo voy a cosechar. Alguien gríteme amén si me está entendiendo. Si no estás listo para empezar, no estarás listo para mantenerte y creer en lo que Dios va a hacer. Levanta tu mano y repite conmigo, diga: cosecharé con alegría. Vamos, dilo: cosecharé. Alguien toma la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Diga: cosecharé con alegría en el nombre de Jesús. Aplaude a Cristo y di un fuerte amén en esta mañana. Ahora déjame pasar a lo tercero. Esta palabra se llama aprendiendo por el dolor, y te dije que te iba a hablar de 3 principios. El primer principio que tratamos al inicio fue: aprendemos a sembrar con lágrimas. El segundo principio que tratamos, lo acabamos de abordar, es: aprendemos a esperar con paciencia. Pero ahora déjeme pasar, por favor, al tercer y último principio, y es este: en medio del dolor aprendemos a confiar plenamente en Dios. Quiero que por favor repita conmigo este verso a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aprendemos a confiar plenamente en Dios. Es uno de los efectos y los resultados del dolor. El dolor te enseña que lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. De hecho, este verso es un verso que escriben los exiliados, las personas que están en Babilonia, que están viendo su realidad como una realidad dolorosa. Y hay gente aquí sentada que sabe que se siente y dicen: pastor, estoy en medio de una temporada de la cual yo no hallo salida. Estoy en medio de una temporada en la que miro hacia atrás y comparo y digo: mira lo que tenía y miro ahora cómo estoy. Mira dónde estaba y mira ahora lo que me quedó. Este fue el canto de aquellos hombres que en medio del exilio, en medio del cautiverio, en medio de las consecuencias de sus actos, porque si algo lastima es mirar tu propia vida y darte cuenta que el dolor que estás sintiendo fue tu propia culpa. Eso duele mucho, lastima. Pero a pesar de la culpa y a pesar del dolor, siempre podremos encontrar esperanza en el Señor. Lo vuelvo a repetir: siempre podremos encontrar esperanza en el Señor. Lo vuelvo a repetir: siempre podremos encontrar esperanza en el Señor. Y mire, ellos, llenos de esperanza, cantan el siguiente salmo y dicen en el versículo 1 del Salmo 126 lo siguiente: cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron: cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos.
Así es el Señor, ha hecho maravillas por nosotros. Que alguien dígame amén si está entendiendo la palabra del Señor, está notando lo que dicen estos hombres. El versículo en la Reina Valera es mucho más famoso. Dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza. Entonces dirá a las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Eso es lo que va a pasar en medio del dolor. Alguien grite mi amén. Eso es lo que vas a ver en medio del dolor. Cuando pase esa temporada, te levantarás y le dirás a todos: hermanos, yo pensé que lo que iba a resolver mi dolor era que ese hombre llegara. Yo pensé que lo que iba a resolver mi dolor era que esa mujer llegara. Yo pensé que lo que iba a resolver mi dolor era que ese dictamen médico cambiara. Yo pensé que lo que iba a resolver mi dolor era que ese dinero que me habían robado me lo devolvieran. Yo pensé que lo que iba a resolver mi dolor era que Dios me diera lo que tanto estaba esperando. Pero ahora sé que lo único que calmó mi dolor fue ver la mano poderosa del Señor y decir: hasta aquí Dios me ha ayudado. Y todo lo que ves no fue por mis fuerzas, no fue por la gente, fue porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y hoy profetizo: llegará un día en el que levantarás tus manos y dirás: grandes cosas hizo el Señor a pesar de mi dolor. Alguien grite mi amén si me está entendiendo, por favor. Alabe al Señor con fuerza en este momento. Escuche esto. Uno de nuestros problemas cuando se trata de confiar en Dios es el siguiente: la gente quiere entender a Dios para poder confiar en Él. Entonces le hacemos preguntas a Dios. El Señor dice algo como: yo puedo restaurar tu familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor dice: yo puedo tocar el corazón de tus hijos que se ha llenado de insensibilidad y ven el evangelio como algo que no necesitan. Yo sé cómo traerlos a mi presencia para que me amen y me sirvan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios dice: yo puedo proveerte, no solamente para que compres esta propiedad u otras, sino que te voy a proveer para que edifiques y levantes templo al Señor. El Señor nos habla, nos promete cosas. Pero note que muchos de nosotros conectamos inmediatamente a la promesa de Dios una pregunta que para Dios es inoficiosa. Y la pregunta es: gracias Señor por tu promesa. ¿Podrías por favor decirme cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Las preguntas cuestionadoras de las promesas de Dios solo esconden una desconfianza a lo que el Señor ha prometido. ¿Cuándo? Oye, ya te lo prometió, no necesitas saber cuándo. ¿Cómo? A ti no te interesa de qué manera lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo hace. Si yo estuviera sentado hoy estaría gritando un amén mucho más fuerte, porque le estoy hablando a gente que llegó con dolor en su corazón hoy aquí. Le estoy hablando a gente que está conectada en esta palabra sintiendo un dolor profundo. Y vine a decirte: Dios sabe cómo sacarte de ese dolor. Dios sabe cuándo sacarte de ese dolor. Dios sabe cómo pulir en ti a la persona que Él quiere desarrollar a pesar de ese dolor que estás sintiendo. Pero si Dios te hace una promesa, lo que menos necesitas es que Él te responda cuándo, cómo, dónde y con quién. La confianza plena no busca respuestas, porque la confianza plena dice: si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Alguien dígame amén. Proverbios 20:24 dice: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¿Puede volver a leer ese versículo conmigo? Vamos fuerte, 1, 2, 3. El Señor dirige nuestros pasos.
Entonces, ¿por qué tratar de entender? Hay gente que sabe cuál es su mayor dolor hoy. Que quieren que Dios les dé explicaciones de todo lo que estén sintiendo. Señor, explícame por qué mi novio me abandonó. Yo te voy a explicar. No te voy a dar razón, hija. Señor, explícame por qué mi cliente potencial se fue. No te voy a explicar. Señor, explícame por qué se cerró esa puerta. No te voy a explicar. Explícame, papá, por qué lo que antes tenía como algo agradable, bonito y estable se desmoronó por completo. No te voy a explicar por qué. ¿Y sabes por qué Dios no te explica? Porque cada vez que no hayas respuestas, solo te queda un camino: confiar plenamente en Dios y decirle, aunque no te entienda, aunque no pueda ver la respuesta, aunque no sepas qué, cuándo, cómo, dónde ni por qué, decido levantar mis manos. No sé si te has dado cuenta que ahora que te están pasando cosas que no entiendes, lo único que te resta hacer es confiar plenamente en el Señor. Bienvenido a la temporada en la que te vas a dar cuenta que aunque no tengas cosas naturales, si tienes a Dios y a sus promesas, llegará un día en donde agradecerás y dirás, Señor, aunque no lo entiendo, gracias porque tú estás conmigo. Grítame amén, por favor. A veces cuando salgo de viaje, mis hijos me dicen, papi, ¿podrías traerme un juguetito? Y yo les digo, claro que sí, mi amor. ¿Usted cree que mis hijos me preguntan, papi, ¿lo vas a comprar con la tarjeta, con efectivo, en el aeropuerto, dónde vas a ir? A ellos no les importa el cómo, ni el dónde. Ellos solamente saben que si papá les hizo una promesa, papá se va a aparecer con el regalo que les prometió. Así que deje de estar cuestionando a Dios y permítame regalarle esta frase que de pronto le va a servir a usted en medio de su temporada de dolor. Y es esta: si Dios no te quiere dar explicaciones ahora, es porque tú mismo las vas a descubrir después. Otra vez, si Dios no te quiere dar explicaciones ahora, es porque tú mismo las vas a descubrir después. Otra vez, si Dios no te quiere dar explicaciones ahora, es porque tú mismo las vas a descubrir después. Llegará, mire, cuando yo terminé con mi exnovia, yo quería morirme. Pregúnteme por qué. Porque yo me guardé para el Señor. Yo dije, con esta me caso. Cuando terminamos fue horrible. ¿Alguien alguna vez ha sentido despecho en la vida? Bueno, esa palabra es muy colombiana, pero voy a tratar de mexicanizarla. ¿Alguien ha sentido dolor por perder una relación sentimental alguna vez? Ese vacío. Ay, no, ¿qué haremos? No, pastor, yo nunca me he enamorado. ¿Alguien alguna vez ha sentido dolor por una relación que está mal? Levante las dos para que se vean más. Eso. Pastores, yo no quiero que este barrigón se dé cuenta que yo he llorado por él. No importa, levante la mano, bájela. ¿Se ha visto que cuando el dolor llega, se hace tan profundo dentro de nosotros que nos concentramos en ese dolor y sentimos que nada nos va a sanar de ese dolor? Y creo que es un estado fisiológico natural. Cuando te muerdes y te sale un afta en tu boca, todo tu cuerpo se concentra en ese dolor. Es cuando comes, cuando hablas, cuando tomas agua, cuando tomas café, cuando haces cosas naturales, el dolor es insoportable, porque todo tu cuerpo está concentrado en lo que estás sintiendo. Pero una vez sanas, te das cuenta que ese dolor fue pasajero, que ese dolor fue temporal, y que así como la herida llega, la sanidad también va a llegar. Hoy vine a decirle a los que están aquí sentados, pasando por el dolor más profundo de su vida, aunque hoy estás sintiendo dolor, ese dolor va a pasar en el nombre de Jesús. Si aprendes a poner tu confianza en Dios, si aprendes a depositar tu fe en Él y decirle, Señor, aunque yo no entienda hoy, sé que más adelante lo entenderé. En ese momento yo no entendía por qué mi noviazgo había terminado. Hoy, muchos años después,
cuando desbloqueo mi celular, ¿qué se hizo? Cada vez que desbloqueo mi celular, cada vez que veo mi fondo de pantalla, a ver si se lo puedo mostrar. Ahí está. ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? ¿Lo está viendo? Ah, se apagó, no lo está viendo. ¿Lo está viendo? Gracias por la sinceridad. Cada vez que desbloqueo este fondo de pantalla y veo a esa bella paisita que Dios me regaló por esposa, digo gracias, Señor, porque si no hubiera terminado con esa otra relación que tenía, no hubiera llegado esta bella mujer que ahora enviaste a mi vida. Escúchame, si Dios no te está explicando por qué te está doliendo hoy, es porque cuando llegue la recompensa dirás: valió la pena todo lo que Dios hizo para llevarme a la nueva temporada en la que Él me quería poner. Queridos hermanos, aunque el dolor venga, va a pasar, y alabarás a Cristo y darás gracias por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Si lo crees, grítame un fuerte amén. Y voy a pedirle que se ponga de pie, por favor, porque voy a orar por todos aquellos que dicen: pastor, esa palabra yo la necesitaba hoy. Eso que dijiste, mi alma lo necesitaba hoy, pastor. Porque no es que yo no crea en Dios, claro que creo en Dios. No es que yo no ame a Dios, claro que amo a Dios. No es que no quiera congregarme, aquí estoy sentado congregándome, me estoy viendo esta palabra. Yo espero en el Señor, pero necesitaba que alguien me dijera que este dolor que he sentido va a pasar. Necesitaba alguien que me dijera que estas lágrimas que a veces derramo y el hombre no me entiende, Dios sí me entiende. Y esto no solamente asalta a aquellos que cometen errores. El dolor también es una estación inevitable para los que hacen las cosas bien. ¿Recuerdan a nuestro maestro? Jesús no hizo nada malo, no le falló a nadie, nunca pecó, vivió una vida intachable y correcta. Y a pesar de eso, unas horas antes de morir se encontraba en el huerto de Getsemaní, de rodillas, con una angustia terrible, sabiendo que en contadas horas iban a abrir sus manos, iban a tomar los clavos más despiadados que alguna vez se hubieran acercado en sus manos. Ni siquiera los clavos que su papá usó, José, para hacer su carpintería, se comparaban con los que iban a traspasar sus manos y sus pies. Y lo peor, él sabía que uno de sus discípulos secretamente se había ido y en cuestión de horas iba a venir a traicionarlo. Si alguien sintió el dolor injusto, fue nuestro Señor Jesús. Y ahí, en el Getsemaní, derramó lágrimas y entendió que el dolor nos conduce a la obediencia, pero también el dolor nos conduce al propósito divino. Hoy te quiero decir, si estás en la temporada del dolor, prepárate, porque si te levantas en Cristo, te vas a conectar con tu propósito y ahí no te vas a quedar, en el nombre de Jesús. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor, en esta preciosa y hermosa mañana. Quiero orar regalándole esta frase en este momento: las lágrimas del proceso me enseñan a poner mi mirada en Cristo. La espera me ayudará a no caer en los errores del afán, y confiar en la restauración me recuerda que todo lo que necesito vendrá de la bondad y misericordia de Dios. Aprender a veces duele, pero siempre traerá crecimiento. Levanta tus manitos y dile: Señor, gracias por haberme hablado en esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias por decirme hoy que a pesar del dolor, tú tienes un plan conmigo.
Bendigo a la iglesia. Levanta tus manitos, por favor, y dile: Señor, recibo tu palabra, recibo tu bendición. Abre tu boca y dile: Señor, confío en lo que tú harás en mi vida, confío en lo que tú harás en mi familia, confío en lo que tú harás en mi historia. Y hoy, Espíritu Santo, te digo: ayúdame en medio de mis profundos dolores. Siento en mi corazón hacer algo en este momento. Yo sé que hay gente que hoy está bien y que está pasando por una temporada de gratitud, de celebración, de gozo, de cosecha de alegría. Dios me sentó y he tenido que aprender lecciones que me está costando mucho trabajo. Si usted es uno de ellos, salga de su silla y venga a este altar, porque yo quiero orar por usted. Yo quiero decirte de cerca hoy, quiero que tomes la palabra y de cerca escuches lo que el Señor te va a decir a ti en este altar. Y es: hijo, tranquilo. Esas lágrimas podrán ser ignoradas por el hombre, pero nunca serán ignoradas por el Espíritu Santo. Acércate a este altar, vamos, acércate a este altar. Ven a este altar y dile: Señor, yo te necesito, vamos. Ayúdame, Espíritu Santo, porque esto está costándome más de lo que yo creí que podía soportar. Esto está costándome más de lo que yo pensé que podía tolerar. El altar es el lugar de sacrificio. ¿Cómo crees que se sintió Abraham cuando tuvo que sacrificar a su hijo? Seguramente eso le causó dolor. Iglesia, quiero que escuches: los grandes hombres de Dios vivieron el dolor. ¿Recuerdas a Moisés? Moisés vio la gloria, pero también sintió el dolor. Y hoy te quiero decir: aunque pases por la temporada del dolor, Dios entiende ese dolor, y no solamente lo entiende, Él te quiere ayudar. Por eso en este altar dile: Espíritu Santo, trae consuelo a mi vida. Qué mejor forma de cerrar este congreso, qué mejor forma de cerrar este culto que diciéndote: Espíritu Santo, fortaléceme. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ven y fortalece mi vida. Ven y tráele consuelo al alma que está hecha a pedazos. Tú la puedes restaurar, Espíritu Santo. Tú puedes renovar lo que el hombre no puede hacer. Tú puedes levantarme aún de las mismas cenizas. Tú puedes hacer todo nuevo, Espíritu de Dios. Derramo mis lágrimas ante ti, porque lo he hecho ante el hombre esperando cambios, pero no he visto respuesta. Pero yo sé que mis oraciones en tu presencia jamás quedarán en vano. Jamás quedará en vano. Jamás quedará en vano. Recibe hoy la respuesta del Espíritu Santo, iglesia. Recibe hoy la fortaleza de Dios que te dice: hijo, en medio de la espera, en medio de la espera, confío en ti plenamente. Confío en ti plenamente. Alguien que abra su boca y le diga: Señor, aunque no te entienda, aunque no sepa cómo lo vas a hacer, aunque no sepa cuándo lo vas a hacer, confío en ti, precioso Dios. No necesito explicaciones, solo tu palabra bastará. Y hoy, Señor, en medio de mi dolor, te digo: sana la herida, levántame, Señor. Te lo suplico, te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, mira a tu iglesia que se ha acercado hoy con hambre, con deseo de sentir tu palabra, con deseo de sellar en este altar, de ser fortalecidos en el Señor. Declaro, Padre, que los fortaleces, los ayudas, Espíritu Santo, en medio de sus luchas, en medio de sus edades, en medio de sus desiertos. A pesar del dolor, tú los puedes levantar, tú puedes obrar en ellos. Papá, gracias. Vamos, abre tu boca y dile: Señor, confío en ti. Vamos, dile: confío en ti, confío en ti. Confío en ti, tú no me vas a fallar, Señor. El hombre puede fallarme, pero tú jamás me vas a fallar. Dios nunca falla, Dios nunca miente, Dios nunca se equivoca. Escucha, iglesia, Dios nunca se equivoca. Padre celestial, aunque el camino sea duro, Él dijo: yo estaré contigo. Aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temas, porque yo estaré contigo. Espíritu Santo, gracias, gracias, Señor, gracias. Padre, oro por los que están aquí, pero también oro por los que están a la distancia. Oro por la gente que desde otra ciudad, desde otro país mira esta palabra. Y te suplico, Señor, calma su dolor. Dales paz en medio de la tormenta. Dales paz en medio de la tormenta. Dales paz, dales paz. Toda ansiedad se va de tu vida en el nombre de Jesús.
Todo temor que te ha robado el descanso, la tranquilidad, hoy reprendo todo espíritu contrario a temorizarte y a engañarte. Porque el Señor hoy te dice: hija, aunque grande ha sido tu dolor, la vasija de barro que se quebró en mis manos, yo la vuelvo a hacer, dice el Señor. Padre, en tu nombre precioso te doy gracias y declaro que tu hija volverá a dormir tranquila, volverá a tener la paz que se fue, Señor. Porque hoy le dices: así como te he encontrado, así como te he escuchado, así como pidiste, Señor, si esa palabra es mía, que me hablen. Y hoy Dios te dice: te confirmo que es tuyo, porque he visto tus lágrimas, y con los mismos ojos que lloraste verás la respuesta del Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Aprendiendo por el dolor. Es un mensaje que seguramente, si has pasado por una etapa de dolor y de sufrimiento recientemente, ha tocado tu vida de una manera muy especial. Esa es la razón por la cual oramos en este momento y le pedimos al Espíritu Santo que cada una de las herramientas, de los puntos que escuchaste a través de esta palabra, puedan ser útiles para ti y te permitan entender que ese dolor tan grande, tan profundo que has sentido, podría ser el punto de partida para que Dios cumpla sus propósitos en tu vida. Por eso quiero que escribas en los comentarios esta frase, y es: a pesar de mi dolor, Dios tiene un propósito. Vamos, colócalo con fe, escríbelo. A pesar de mi dolor, Dios tiene un propósito. Y quiero invitarte que si llegas a saber de alguna persona que esta palabra pueda servirle o pueda necesitarla, ¿por qué no se la compartes? Envíale y dile: quiero que veas este mensaje, seguramente va a edificarle, levantarle y ayudarle. Y si todavía no lo ha hecho, busque el botón de me gusta, presiónelo, active la campanita, suscríbase a nuestro canal. Y estoy seguro que el Señor nos va a permitir cada semana seguir trayendo un mensaje y una palabra que bendiga tu vida y te edifique grandemente. Que el Señor te guarde en este momento.